Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta clase video vamos a ver la audición. Este material se corresponde con el capítulo número 13 del PURBES. Antes de comenzar, simplemente me gustaría reconocer que mucho del material que tiene esta clase me lo pasaron compañeras de trabajo, que son fonoaudiólogas. Yo trabajo, además de este cargo en la Facultad de Psicología, trabajo en un centro de investigación en acústica, se llama CINTRA, Centro de Investigación y Transferencia en Acústica, que queda en la UTN, cerca de la Facultad de Psicología de la Nacional. Bien, espero que sea de su agrado y cualquier duda lo podemos ir resolviendo. Para comenzar hay que volver a esta idea de onda. La información sonora se propaga por el espacio en forma de onda. Esto lo habíamos visto en visión. En visión habíamos visto el concepto de longitud de onda, que era una unidad de distancia para medir, para caracterizar las formas de estas ondas. Acá no estamos hablando de longitud, sino en la audición se utiliza más la idea de frecuencia, es decir, cuántas vueltas, cuántos ciclos cumple una onda en determinado tiempo. La unidad se llama hertz o hercios y nos va a indicar qué tan frecuente es esa onda, cuántos ciclos cumple en la unidad de tiempo, que es un segundo. En este GIF podemos ver cómo una onda puede llegar a tener diferentes frecuencias. Acá tenemos siempre un segundo, que es el periodo que nos importa para medir la frecuencia. Podemos ver, por ejemplo, que una onda puede llegar a tener ahora un ciclo, o dos, o tres, hasta 5, como muestra el ejemplo, y los mide acá en los hercios. Los sonidos se propagan a través de ondas sonoras. Un objeto que esté en el ambiente puede vibrar, y esas vibraciones se propagan en formas de onda. Eso es lo que para nosotros va a ser el sonido. Estas ondas tienen diferentes correlatos subjetivos, como cuando veíamos que en la visión la longitud de onda tenía un correlato con los colores que vamos a percibir. En este caso, la frecuencia de la que estamos hablando va a tener un correlato con el tono que estamos escuchando. Frecuencias bajas, es decir, que se cumplan pocos ciclos en un segundo, nos van a dar una sensación de un sonido grave, bajo. En tanto que frecuencias altas, es decir, que haya muchos ciclos en ese periodo de tiempo, va a ser más propio de sonidos altos, agudos. El volumen, por otra parte, lo que llamamos vulgarmente volumen, se va a referir a la intensidad de esa onda, que está reflejada en la amplitud que tiene. La amplitud es qué tanto se despega de la línea media la onda. Se puede despegar poco o se puede despegar mucho. Si se despega mucho va a tener mayor amplitud, es decir, mayor intensidad, y nosotros vamos a percibir a esa onda con mayor volumen, como lo decimos normalmente. El timbre es un concepto un poco más complejo y va a hacer referencia a la complejidad de esas ondas que están, ese conjunto de ondas que estamos percibiendo, que nos van a dar información sobre la naturaleza del objeto que vibró. En función de su timbre podemos reconocer a diferentes instrumentos sonoros. Por ejemplo, podemos hacer un do en una flauta o en una guitarra y vamos a percibir la forma de las ondas van a ser similares, pero la complejidad intrínseca de cada una nos va a permitir poder determinar cuándo una es de un instrumento y cuándo es del otro. Bien. Ahora bien, ¿somos sensibles a todas las frecuencias que puede llegar a asumir una onda? No, en realidad percibimos desde aproximadamente 20 Hz
hasta 20.000 Hz. En este gráfico tenemos cómo se pueden llegar a distribuir las frecuencias y la sensibilidad de diferentes especies. Acá tenemos la sensibilidad humana, como les decía, entre 20 y 20.000 Hz, pero vemos que hay otros animales como los elefantes que pueden escuchar frecuencias más bajas, mientras que otros animales lo pueden hacer para frecuencias más altas, como los animales domésticos, el perro o el gato, e incluso mucho más altas como el delfín o el murciélago. Tengan en cuenta que esos, a nivel de dato de color, esos silbatos que pueden escuchar los perros están sonando por encima de los 20 Hz. Generan una forma de onda que escapa a nuestra sensibilidad, pero cae dentro de la sensibilidad que puede llegar a tener uno de estos animales. Por eso ellos lo escuchan y para nosotros no hay nada, no existe eso. La otra variable a tener en cuenta, habíamos dicho que era esa amplitud de onda. La amplitud de onda normalmente la vamos a ver expresada en la unidad de decibeles. Además del tono que tiene una onda, además es decir, de la frecuencia, nosotros vamos a percibir la intensidad. La intensidad está medida en los dB, decibeles. En esta escala es bastante sencilla, tenemos sonidos muy poco intensos hasta muy intensos, con un posible correlato que podemos encontrar en la vida diaria, como un ruido que generan las turbinas de un avión, como uno de los sonidos más fuertes a los que podemos estar expuestos, que nos puede llegar a generar un daño irreversible si nos exponemos por X cantidad de tiempo. Incluso sonidos como un martillo neumático o la intensidad propia de la música de los boliches por mucho tiempo también puede generar un daño. Bueno, hay varios estudios que muestran y que regulan la cantidad de sonidos por la cantidad de tiempo que se pueden sostener el oído humano. Y a partir de eso recomendaciones para su uso. Pasemos ahora a hablar del sistema auditivo. ¿Cómo es la anatomía del oído? Una clasificación básica va a considerar que tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es la parte externa, como lo dice el nombre, que está constituido por lo que se llama pabellón auricular, lo que se llama concha, y el conducto auditivo, hasta donde podemos entrar tocándonos con el dedo, por ejemplo. El oído medio va a estar detrás de la membrana timpánica, del tímpano. El tímpano va a ser el límite entre el oído externo y el oído medio. Y está básicamente conformado por esos huesecillos famosos, el martillo, el yunque y el estribo. Y por último vamos a tener el oído interno, que va a tener un órgano muy importante que se va a llamar cóclea. Cóclea significa caracol, va a tener una forma de caracolito. Y tiene a su vez una división particular que vamos a ir entrando a eso más adelante. Acá tienen una imagen, tenemos el oído externo, acá tenemos el tímpano, tenemos esta serie de huesecillos que dijimos y acá tenemos ese caracol o cóclea en el oído interno. Bien, después se forma lo que va a ser el nervio auditivo. Bueno, vamos a ver algunas características de eso más adelante. Hagamos ahora un zoom en cada uno de ellos. El oído externo, como hemos dicho, está conformado por lo que típicamente llamamos oreja, que en diferentes clasificaciones se puede tomar como pabellón, pina o concha, todo en función de qué más adentro vamos tomando. El conducto auditivo externo, que es donde entra el dedo, no sé hasta dónde entrará, pero un hisopo, por ejemplo, lo podemos llegar a tocar
cuando tratamos de limpiarlo. Y el límite es la membrana timpánica, un parche que tenemos en el canal auditivo externo. Acá una imagen del tímpano, de este parche que les decía. Un detalle de color que a veces se ve como algo muy al pasar la forma de la oreja. La forma de la oreja ya codifica, ya filtra la manera en que vamos a oír. Los pliegues que tiene de diferente manera van a realzar o van a atenuar algunas características de las ondas sonoras. Hay varios estudios muy llamativos que le cambian la forma a los pabellones de la persona y la persona escucha de manera diferente. Por ejemplo, localiza sonidos de manera diferente, empieza a errar hasta que puede reaprender a escuchar con esas nuevas oídas. En el centro donde yo trabajo hay un grupo que se dedica a investigar la relación de las funciones de transferencia, se llama, que tienen las orejas en la forma de escuchar. Todo esto para aplicar a sistemas de realidad virtual, sonoros, acústicos. Bien, pasemos. El oído medio. El oído medio es lo que queda por detrás del tímpano y básicamente está conformado por estos tres huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo, que funcionan de una manera encadenada, que eso es muy interesante ver, cómo las vibraciones del tímpano van a hacer mover, van a sacudir al martillo, el martillo a su vez el yunque y a su vez el estribo. El oído interno, por su parte, está formado por lo que se llama laberinto, ¿no? El laberinto, todo esto, que tiene por un lado los conductos semicirculares y la cóclea. Los conductos semicirculares lo vamos a ver en detalle cuando veamos sistema vestibular, y la cóclea lo vamos a ver ahora en audición. Se llama laberinto por esta forma intrincada que tienen los huesos estos. Acá tenemos un diagrama más completo de todos los elementos que acabamos de ver. Tenemos el oído externo, los huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, y el laberinto. Y acá tenemos la cóclea. En resumidas cuentas, lo que hace el oído externo es recoger los sonidos, va a vibrar que van a hacer vibrar el tímpano. Estas vibraciones en el tímpano van a hacer que se mueva el martillo, luego el yunque y por último el estribo, y el estribo le pegue como pataditas al laberinto, a una región que se llama ventana oval, que vamos a ver en detalle en un ratito. Y estos golpes van a hacer que se mueva un líquido que está dentro de la cóclea, y ese movimiento del líquido va a activar las células nerviosas. Y en este caso tenemos la animación del funcionamiento del oído externo: recoge los sonidos, vibra el tímpano, se mueven los huesecillos, el estribo le pega a la ventana oval, esta sería el parte del laberinto, acá estaría la cóclea, y esta es la ventana redonda, es otro orificio que tiene la cóclea para aguantar la presión que generan estos golpes. Veamos ahora con más detalle la cóclea. Es muy importante conocer cómo es la estructura para después entender la transducción. Acá tenemos una imagen de un corte transversal de la cóclea. Se verían como dos tubos enrollados en forma espiralada, ¿no? En realidad es uno solo. Acá tenemos uno que hace ascendente, señalado con la flecha roja, hasta que llega a
la punta que se llama ericotrema, cuando baja, está señalado por la flecha azul. Para entender esta lógica, imaginen que tienen una manguera que la dividen en dos y que luego la van enrollando. La van enrollando y cada vez de manera más ajustada para que tengan esa punta menor diámetro que al comienzo. Ahí podemos ver que es un solo caño que se enrolla, que va y vuelve. La punta de ese enrollo que hicieron sería el ericotrema. Adentro de estos caños de esta manguera hay un líquido que en la cóclea se llama perilinfa, que el perilinfa se va a mover a medida que el estribo sacuda esa ventanita, esa puertita que se llama ventana oval que habíamos visto antes. Y vean acá que hay una estructura un poquito más pequeña que ahora lo vamos a ver en detalle, que es el órgano de Corti. Acá vamos a ver el órgano de Corti. Primero reconozcamos, esto es una vista también de un corte transversal de una sección de estos dos tubos que nombramos. Para ir refinando un poco el vocabulario, el tubo que asciende, que va a ascender al ericotrema, se llama rampa vestibular. Y el que desciende, rampa timpánica. Hay dos membranas que van a darle límite a donde se va a ubicar el órgano de Corti, que es la membrana de Reissner y la membrana basilar. Vamos más en detalle. El órgano de Corti está formado por la membrana basilar, la de la base, esa que acabamos de ver, por células ciliadas, que son unos pelitos que son en sí los receptores auditivos, y la membrana tectorial. Tectorial significaría su techo. Esta es la membrana tectorial, esta es la membrana basilar, que la habíamos visto en la imagen anterior, y estas son las células ciliadas, las células que tienen pelitos. Hay células ciliadas internas y externas. Estas serían internas porque estarían más cerca del eje de la cóclea, del caracol, y esta por el lado externo. Bien, sigamos. En esta imagen tenemos el corte transversal que vimos primero, la sección de una sola de las rampas, y acá el órgano de Corti. Identifiquemos primero las rampas, la vestibular, la timpánica, acá está el órgano de Corti, y acá le hacemos zoom y lo tenemos, la membrana de Reissner, la membrana basilar, la membrana tectorial, esto es más fácil, tectorial significa techo, basilar base, y acá tenemos las células ciliadas, internas y externas. Acá estaría el límite de la cóclea y acá estaría la parte más central, el eje que llamaba de ese caracol. Las células ciliadas, internas y externas, tienen unos pelitos. Siempre que escuchen en estos ámbitos la palabra cilio, significa con forma de pelo, básicamente. Y acá tenemos una animación muy sencilla de cómo es el líquido que se sacude debido a las patadas que da el estribo, mueve la rampa vestibular y la rampa timpánica, haciendo que se mueva también el órgano de Corti, que eso, como vamos a ver, es la clave para que se genere la transducción. Acá de vuelta tenemos estas dos mangueras que habíamos dicho que se van a espiralar y van a formar la cóclea, la rampa vestibular, la rampa timpánica, la membrana de Reissner, la membrana basilar, la membrana tectorial. Estas dos últimas, junto con las células ciliadas, van a formar el órgano de Corti. Por acá y por acá circula el
perilinfa. Aquí hay otro líquido muy similar que se llama endolinfa. La idea es considerar que tiene un líquido que se sacude y que esas sacudidas van a mover estas estructuras. Acá lo vemos un poquito mejor. Acá tenemos el órgano de Corti, tenemos células ciliadas internas, externas, tenemos la membrana basilar, la membrana tectorial. En relación al movimiento, las sacudidas esas del líquido en las rampas van a hacer que se mueva la membrana basilar en relación a la tectorial. La tectorial se queda quieta, es más rígida, y el movimiento ese va a hacer que se doblen los pelitos de los cilios, y ese movimiento va a generar el potencial receptor. Bien, ahora vamos a ver algunas imágenes reales de células ciliadas. Todas ellas, y al igual que muchas de las diapositivas de esta presentación, son cortesía de una amiga y compañera de trabajo que se llama Mariana Lafe, fonoaudióloga y doctora en ciencias de la salud, que se estudia básicamente la conservación de este tipo de células. Bien, acá tenemos las células externas, esas diferentes hileras, y acá la interna. Esta sería la membrana tectorial. Acá tenemos agrupadas las células ciliadas. Acá tenemos las filas, estas 3 filas de las células externas. Acá está la interna. Noten en estas, creo que se ven bien, sí, cómo se ordenan, cómo se agrupan las células ciliadas. Siempre guardan relación en función de su longitud. Siempre están de menor a mayor. Eso es bastante importante, lo vamos a ver en un ratito en la transducción. Acá tenemos una presentación comparativa de lo que serían células ciliadas sanas y células ciliadas externas. En una región equivalente podemos ver que acá está totalmente despoblada la región de células, que acá está totalmente cubierta, esa misma región. Esto muchas veces se debe a sucesivos traumas acústicos que van eliminando las células y van obviamente causando una pérdida auditiva. Veamos ahora la transducción, que básicamente es entender cómo a partir de los movimientos de los cilios se puede generar una señal eléctrica, un potencial, el potencial receptor, que va a ser transmitido a neuronas bipolares para ya hacer que la señal ascienda al sistema nervioso central. Hay que comprender un poquito más cómo es esta estructura de las células ciliadas. Habíamos dicho recién que se disponían una al lado de la otra y ordenadas en función de su tamaño, de la más pequeña a la mayor de manera progresiva. Y la otra clave es saber que cada una con su vecina inmediatamente mayor está unida por un hilito, un filamento elástico que se llama unión de puntas. Acá lamentablemente no se ve muy bien, pero estas son las células ciliadas, la más pequeña, mediana, mayor, que están unidas por un hilito. Los hilitos a su vez conectan puntos que se llaman placas de inserción. Si se tensiona el hilo, se va a poder mover esa placa. Al moverse esa placa, se va a liberar un canal iónico. Y por ahí está la clave para entender cómo a partir del movimiento se puede generar la apertura de un canal iónico. Veamos acá que en este diagrama se va a entender un poco más. Tenemos las células ciliadas, una más pequeña que la otra. Tenemos
la unión de punta, tenemos acá estaría la placa de inserción. Cuando las células ciliadas se mueven en dirección a la mayor, se genera la tensión de la unión de puntas, se modifica el estado de la placa de inserción, lo que permite la apertura del canal iónico, y al abrirse este canal iónico va a favorecer el ingreso de potasio y de calcio al interior del cilio, lo cual va a generar la despolarización de esta célula y que se pueda transmitir un potencial receptor. Es interesante considerar que el movimiento siempre tiene que ser en dirección al cilio mayor y no al menor, ya que si se genera hacia el menor no se abrirían los canales, puesto que no se tensan las uniones de punta. Acá tenemos el diagrama de cómo sería la tasa de respuesta de estas células ciliadas en función del movimiento hacia el mayor, una frecuencia muy alta de disparo, y hacia el menor una tasa mucho más baja. En esta imagen tenemos la misma lógica, como la tensión de las uniones de punta, esos filamentos que unían las células ciliadas, genera en última instancia la apertura de canales iónicos que van a permitir el ingreso de potasio y también en términos de cascada el de calcio, lo cual va a generar la liberación de neurotransmisores, va a hacer que se desencadene una sinapsis a las neuronas posteriores. Y para cerrar con el tema, acá tenemos en este GIF este mismo mecanismo. Como el movimiento de las células ciliadas en dirección hacia la mayor genera la tensión de las puntas de unión, lo cual genera la apertura de canales iónicos. Esto hace que pueda entrar el potasio y el calcio a las célula se vuelva más positiva y esto se pueda transmitir a las neuronas siguientes. Básicamente esta es la transducción de una energía mecánica a eléctrica. Antes de pasar a ver la guía auditiva hasta el sistema nervioso central, veamos un poquito más de la transducción y cómo se da en los diferentes lugares de la cóclea. Esta primera imagen creo que puede llegar a resumir mucho de lo que veíamos recién. Este es un diagrama de la cóclea extendida, no espiralada. Tenemos la rampa o escala es una palabra que también pueden encontrar en los libros, vestibular, y la timpánica. La vestibular, recuerden, era la manguera que subía y la timpánica la que bajaba. Tenemos líquido en el medio y aquí tenemos la ventana oval y la ventana redonda, que son puertitas flexibles. La ventana oval es estimulada por las patadas que le da el estribo. El estribo, estas patadas hacen que se desplace el líquido, y este desplazamiento del líquido hace que se sacuda la membrana basilar, la base del órgano de Corti, y eso genera los movimientos en los cilios. Y así se genera el potencial receptor. Bien, pero no una patada del estribo en la ventana oval va a estimular toda la membrana basilar. No, va a guardar relación la región que está siendo estimulada con la frecuencia de la patadita que está dando el estribo. Acá tenemos un diagrama de esta idea. Tenemos acá sí la cóclea espiralada, en forma de caracol, y tenemos graficada de manera didáctica las diferentes frecuencias que van a estimular las diferentes regiones de la cóclea. En la región de la base del caracol, es decir, aquí, tenemos las frecuencias más altas, los sonidos más agudos. Y a medida que avanzamos, la frecuencia va bajando hasta llegar al ápex, la punta
de la membrana basilar, es decir, la región cercana a la ibicotrema, que es sensible a las frecuencias más bajas. La idea acá que es muy interesante, es que ya desde la transducción tenemos codificada la información de los tonos. Recuerdan que la frecuencia de la onda sonora va a ser el correlato perceptivo del tono en que estamos escuchando a esa onda. Ondas más bajas, ondas de baja frecuencia son más graves y ondas de alta frecuencia son más agudas. Al tener la membrana basilar esta sensibilidad diferencial a las frecuencias, acá las frecuencias van a estar traducidas en la forma en que está pateando el estribo. Frecuencias más bajas de pateo o frecuencias más altas. Decía que al estar ya esta sensibilidad específica de la membrana basilar a las diferentes frecuencias, ya nos da información de cuál es el tono del sonido que estamos escuchando. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que es la vía auditiva. Creo que llegado a este momento ya pasamos la parte más densa. No obstante, les pido que se guarden un poco de atención para esto que queda. Bien. Acá tenemos un diagrama de la vía. Tenemos la cóclea. Dentro de la cóclea hemos visto el órgano de Corti. El órgano de Corti va con las células ciliadas, van a generar la transducción. La transducción se va a transmitir, el potencial receptor que generan estas células se va a transmitir a células bipolares que van a formar el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear va a tener información de la cóclea por un lado y después del sistema vestibular. Eso lo vamos a ver en el video de sistema vestibular. Bueno, juntamos la información de ambos sentidos. Tenemos una primera sinapsis en el núcleo coclear. Se puede dividir en ventral y dorsal, pero en términos generales es el núcleo coclear. Esto es a nivel del bulbo raquídeo. Luego tenemos otra sinapsis en el sistema olivar, en la oliva superior. Acá es donde se produce la mayoría de las decusaciones. Y luego, el nivel del lemnisco sube por el nivel del lemnisco medial y se genera otra sinapsis en el colículo inferior. Recuerden, los colículos ya estamos a nivel de mesencéfalo acá. Eran esos dos pares de bolitas, dos estaban arriba, dos abajo, los superiores y los inferiores. Los colículos inferiores son auditivos, típicamente auditivos, mientras que los superiores se asume que están más involucrados en el procesamiento visual del movimiento de los ojos, algo de eso hemos visto. Y luego ya llegamos al tálamo. En este caso, el núcleo talámico es el núcleo geniculado medial. ¿Le suena geniculado? Lo habíamos visto en visión, núcleo geniculado lateral, en este caso acá es medial. Y luego ya llegamos a la corteza auditiva, que vamos a hablar un poquito sobre el final. Acá tenemos un resumen de la vía. El órgano de Corti a través de las células ciliadas envían información auditiva por el nervio coclear, o vestíbulo coclear de manera más completa. Esto lo hace a través de células bipolares. Hemos visto que las células ciliadas generan la sinapsis con las células bipolares y estas van a ser las que llegan al núcleo coclear. Ya estamos acá en el bulbo raquídeo.
Bueno, esta es la aclaración del nervio coclear, que es parte del octavo par craneal, ¿no? El vestíbulo coclear. Luego tenemos la estación de complejo olivar superior, ¿no? Y la proyección que tiene a través del lemnisco lateral para ascender hasta el colículo inferior. Y después el núcleo talámico, el geniculado medial y la corteza. Acá tenemos un diagrama bastante sencillo. La salida del órgano corti, el ganglio espiral, que significaría eso, la formación del nervio, el núcleo coclear, la oliva, el colículo inferior, el núcleo geniculado medial del tálamo y la corteza. Una aclaración, si bien dijimos que hay una decusación al nivel de cuando pasa la estación de las olivas superiores, vale aclarar, ahora lo vamos a ver en un diagrama un poquito más completo, que la mayoría de las vías generan una decusación, mientras otras siguen por la misma, por el mismo, con la misma lateralidad. Entonces cada hemisferio recibe información auditiva de los dos oídos, pero sobre todo del oído contralateral. La mayoría decusa, aunque hay algunas pocas que no. Y esta es el diagrama más completo. Tenemos el órgano corti, el ganglio espiral, los núcleos cocleares. Se puede hacer una división entre uno más ventral y uno más dorsal. Luego, lo que decíamos de la decusación, vemos que hay algunas fibras que no decusan, que siguen luego de la oliva superior en la misma lateralidad, mientras que pero la mayoría decusa. Luego tenemos, acá estamos a la altura de los lemniscos laterales, vamos hasta el mesencéfalo, colículo inferior, tálamo, corteza. Bien, creo que estamos. Una aclaración, se dice la localización de sonidos, que es un tema que a mí me interesa mucho de investigación. Hay claves que tenemos para reconocer de dónde vienen los sonidos y se llaman claves interaurales. Interaurales significa claves que nos dan el hecho de tener dos oídos, claves que información que sale de justamente el hecho de tener información de dos oídos. Si nosotros tenemos un sonido que viene de nuestra derecha, ese sonido va a llegar más rápido y de manera más intensa en el oído derecho que en el oído izquierdo. Entonces esa diferencia de tiempo y de intensidad nos va a dar una clave que nos va a hacer percibir a ese objeto como que está a ese estímulo que está a la derecha. Bueno, se dice que ese cálculo de diferencias, esa estimación de diferencias, ya se produce a nivel de las olivas, porque las olivas ya tienen información de los dos oídos. Es una información muy temprana que permite obtener esa información posicional de los estímulos. Eso es un nivel como un dato más de color. Sigamos. Veamos ahora el final de la vía, esto es la corteza. La corteza auditiva, me imagino que ya lo han visto en clases anteriores, se localiza en el lóbulo temporal. Es una idea bastante grosera, porque en realidad es una región bien particular de la corteza del lóbulo temporal, que está, acá tenemos una imagen, bien arriba, en la parte superior del lóbulo temporal, sería el techo que ya se mete en la cisura lateral. Para verlo bien tendríamos que dividir un poco la cisura, abrirla, y la parte del techo del lóbulo temporal
albergaría lo que es la corteza auditiva primaria. Si abrimos mucho más el lóbulo temporal, vamos a ver una parte de la corteza mucho más intrincada, que esa es la ínsula. La vamos a ver de vuelta cuando veamos el gusto, pero no estamos tan profundo. Esto sería el techo del lóbulo temporal. Y luego, rodeando a esta región primaria, tenemos las áreas secundarias. Hay una división que en el libro nombra un solo término, que es el área de cinturón. También está descrita, no en el libro, pero en la literatura, la región de paracinturón. Esto sería como un área secundaria y una terciaria auditiva. En todos los casos hay un refinamiento progresivo de las señales, como veíamos en esa distribución jerárquica de las cortezas. El área de cinturón rodea al área primaria y la paracinturón rodea al cinturón. Las áreas asociadas al lenguaje estarían en la región posterior de estas regiones, cercanos a lo que seguramente han sentido nombrar como el área de Wernicke, de comprensión del lenguaje, que estaría aquí donde estoy señalando. Vale decir que esta clasificación en estudios de neuroimagen es bastante complicado de poder observar de manera homogénea, es decir, que hay muchas diferencias interindividuales en este tipo de cortezas. Y creo que ya... Bueno, simplemente decir que la corteza auditiva primaria recibe información del núcleo geniculado medial del tálamo, mientras que las áreas secundarias reciben información de la primaria, la cinturón, y del núcleo geniculado medial, y a su vez la paracinturón del área de cinturón y del núcleo geniculado medial. Creo que ahí estamos. Bien, acá se apareció una leyenda más. Hay vías ventrales y dorsales. Esto es para que recuerden que en visión teníamos vías corrientes ventrales que respondían a la pregunta del qué es lo que está viendo, y dorsales de dónde es eso que se está viendo. Acá había también esta misma distribución de corrientes para llamar, pensando en las cortezas de asociación multimodal. Algo de esto tienen en el cuadernillo de trabajos prácticos, que explica cómo serían estas vías ventrales y dorsales, tanto para la audición como para la visión y también para el tacto. Un aspecto muy importante cuando se habla de la corteza auditiva es reconocer que hay una distribución tonotópica. Habíamos visto esto del mapeo que tiene, que lo habíamos visto en el homúnculo en el área somatosensorial primaria, lo habíamos visto también que hay un tipo de mapeo en el área visual primaria. Bueno, en la corteza auditiva también hay un mapeo, pero en este caso no es de espacialidad, sino que hay una distribución de la corteza específica para las diferentes tonalidades, es decir, para las diferentes frecuencias que tienen los sonidos que estamos escuchando. La región de sonidos más graves es más anterior y los sonidos más altos se corresponden con la región posterior de la corteza auditiva primaria. Esto se llama tonotopía. Representación tonotópica. Y se asocia a lo que ya habíamos visto de la membrana basilar del órgano de Corti, que ya había una representación, una especificidad de la membrana en función de las vibraciones que generaban las ondas,
que al comienzo de la membrana sonaban los sonidos más agudos, que vibraban en función de los sonidos más agudos, y a medida que iba aumentando esa membrana hasta llegar al ápex, a la punta del caracol, que estimulaban los sonidos más graves, ondas de frecuencias más bajas. Entonces hay una correspondencia entre esa membrana basilar con la tonotopía esta, de la corteza auditiva primaria. Para ya ir cerrando, veamos cómo se codifican ciertas características particulares del sonido, como lo es el tono, como es lo que llamamos volumen, la intensidad del sonido o su timbre. El tono, ya hablamos bastante de esto, como se podrán imaginar, se relaciona con esto que acabamos de ver de la tonotopía, y que en realidad se origina en primer lugar en esta sensibilidad diferencial que tiene la membrana basilar del órgano de Corti para vibrar en diferentes regiones con diferentes tonos. Los más agudos por un lado y los más graves por el otro, los intermedios también ordenados en el medio. A partir de ahí ya llega con un nivel de organización bastante alto a la corteza la información de tono, es decir, a riesgo de repetirme demasiado, qué tan agudo, qué tan grave es un sonido. La codificación del volumen, el término volumen es algo vulgar. Técnicamente es más preciso llamarlo intensidad, que se refiere a la amplitud de la onda sonora. Se codifica por dos mecanismos que son algo familiares ya para ustedes, que es la sumación temporal y la sumación espacial. Esto seguramente les suena conocido porque vieron principios de estos mismos mecanismos cuando veían la intensidad en los potenciales de acción. La sumación temporal implica que un conjunto de células ciliadas, al ser estimuladas por un impulso, por un estímulo intenso, un movimiento muy grande, generan una tasa de respuestas en el tiempo muy alta. Y la sumación espacial es que un estímulo grande puede generar una gran tasa de respuestas en muchas células a la vez. Esto con Ricardo también creo que lo vieron, estos ejemplos de cómo hacer que una queja tenga lugar en una empresa por diferentes lugares, lo que sería espacial, o muchas veces en el mismo lugar, lo que sería temporal. Y finalmente, y por último, nos queda el timbre, que es el atributo más complejo. Creo que ayuda a pensarlo diciendo que el timbre es ese atributo que nos permite diferenciar dos sonidos que tienen igual tonalidad e igual intensidad. Por ejemplo, una misma nota musical realizada con dos instrumentos diferentes. ¿Cómo podemos saber esa diferencia o la naturaleza del objeto que produjo el sonido? Bueno, es gracias al timbre particular que tiene cada objeto que puede generar sonidos. La mayoría de los sonidos que oímos normalmente tienen un timbre complejo. Acá tenemos un diapasón, sería de lo más simple, pero otros sonidos como el que puede producir la flauta, la voz o un violín tienen una forma de onda compleja. Técnicamente, para poder separar cómo se conforman estas ondas, se requiere una técnica que se llama análisis de Fourier, que puede descomponer esa onda y ver las diferentes ondas que componían a ese conjunto que estamos oyendo, ¿no? Todo esto cuando son ondas periódicas, es decir, que se repiten en el tiempo. Es mucho más complejo cuando la onda va cambiando en el tiempo.
Lo que estaríamos haciendo nosotros para poder reconocer que es una flauta o un violín lo que está sonando es un análisis de Fourier online. Eso técnicamente o computacionalmente es muy complicado y para nosotros es una propiedad muy natural, por lo cual creo que es un llamado a valorar nuestra potencialidad y para también un poco desmitificar esa correlación o esa equivalencia directa con nuestras capacidades, como que nuestro cerebro tiene capacidades computacionales. Podemos hacer cosas que todavía las computadoras no lo pueden hacer o en mucho tiempo, con muchos gastos energéticos, y para nosotros es algo muy natural. Bueno, creo que sigo por acá, me voy por las ramas, y esto era ya lo último. Bien. Bien, finalmente llegamos al final, espero que hayan llegado hasta acá. Esto que voy a hacer ahora lo voy a implementar en los videos que siguen. No lo hice lamentablemente en los anteriores, pero bueno, es un resumen de lo que acabamos de ver. Creo que puede ayudar a ordenar el contenido del video. Comenzamos en primer lugar mencionando las propiedades de la onda, cuáles se asocian a esto que terminamos viendo como tonalidad, sonoridad o intensidad y timbre. Vimos las características anatómicas del oído externo, medio, interno, vimos su función a su vez, y después nos metimos de manera más profunda en lo que es la cóclea, en particular el órgano Corti y en sus células ciliadas. Luego vimos cómo estas células se encargan de hacer la transducción de esa energía mecánica a los potenciales eléctricos. Y luego ya vimos la vía auditiva. Bueno, el núcleo que involucra esta vía es el geniculado medial del tálamo. Y después hablamos sobre la corteza auditiva. Terminamos con cómo la corteza, principalmente, puede llegar a descifrar los atributos estos que habíamos comenzado a decir que tenía la onda sobre la intensidad, la tonalidad y el timbre. Bien, les reitero, esto es un tema que a mí me interesa, me gusta bastante. Cualquier duda, cualquier opinión, comentario que tengan, me lo pueden hacer llegar por el foro, asimismo en la clase de repaso que tengamos o en el práctico. Bien, hasta el próximo video.